Buenas tardes, buena tarde. A mí me toca presentar a una persona, una mujer que ha hecho historia en el mundo del cine catalán y en el mundo del cine español. Mientras nos llega, voy a hacer la presentación. Judit Colell es directora, guionista y docente con una trayectoria que combina, ya veréis cuando podamos profundizar un poco más, combina una vertiente de talento creativo, yo creo que es obvio por todos, también un compromiso social, muchísimo en sus películas lo hemos podido comprobar, y el liderazgo institucional. Ha dirigido 9 largometrajes, entre ellos Elisa K, 53 días de invierno, 15 horas, y el más reciente, que igual lo habéis podido ver, en el 2025 lo estrenó, ahora viene, ¿sí? Frontera. Obras que todas ellas reflejan sobre todo el compromiso que ella siente, o esa sensibilidad hacia lo que es las emociones humanas y hacia la mujer y también los problemas de la sociedad. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Premio de Jurado en el Festival de San Sebastián, el Premio Nacional de Cine de la Generalitat de Cataluña y además ha tenido múltiples nominaciones a los Gaudí y a los Goya. Pero más allá, aquí Judit Colell, ya te estaba presentando, Judit, para mantener el ritmo. Perdó, se ha de decir, no estava en català, estava fent l'entrevista justament per aquí, per l'acte, i he vist que ens estàvem retrasant. Y he pensado, mejor que no esté, porque cuando le empiece a decir todo esto, nos conocemos del sector audiovisual, somos amigas. Somos amigas. Me va a decir, pero es que es verdad, o sea, es un honor para mí poder acompañarla y hacer esa entrevista, Judit, porque estaba explicando que ahora, más allá de todos los premios que has tenido y las nominaciones, hay un tema que es muy importante, que al menos para mí, que yo creo que representas la voz de una generación que ha abierto muchas puertas. Y eso pues es importantísimo. Muchas gracias. Para mí, de verdad que me tranquilizó mucho cuando me dijeron que tú me ibas a hacer la entrevista, porque sé que contigo estoy en buenas manos. Seguro. Bueno, como sabéis, Judit también es la presidenta de la Academia del Cine Catalán y cofundadora de CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Luego también hablaremos porque a partir de estas instituciones has impulsado muchísimos debates, muchísimos proyectos para buscar algo tan esencial y justo y necesario como es precisamente la igualdad de oportunidades en el mundo del cine. Totalmente. Hoy la recibimos aquí en Woman Evolution, no solo como creadora, sino también como referente, como una persona que, al menos, una mujer que nos inspira a muchas otras personas desde el punto de vista del cine, y saber que con el cine, con la narrativa, también se puede cambiar el mundo y podemos hacer un mundo mejor entre todos. Totalmente, totalmente. Judit, háblanos primero cómo tus inicios para decir, oye, quiero ser directora en un mundo y en una industria tan complicada como es la del cine, ¿no? Y seguramente tan masculinizada, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo, yo era muy jovencita, era una niña y quería, bueno, en primer lugar, quiero decirme contenta que estoy de estar aquí. Tenemos a nuestro alcalde. Yo soy de Sant Cugat, con lo cual estoy muy contenta. No he nacido aquí, que en Wikipedia pone que he nacido aquí, pero no he nacido aquí. Pero me siento totalmente de Sant Cugat, además es la ciudad que se vive mejor del mundo. O sea, que ya está nuestro alcalde, lo digo. Pero yo empecé, yo desde muy pequeñita me fascinaba muchísimo el cine. Mi padre era médico, pero sus grandes pasiones eran dos. Una era la música clásica y la otra era rodar. Se pasaba el día rodando. Cogía la cámara y nos rodaba. Tengo una especie de cortometraje que hizo mi padre en los jardines de Aranjuez, que yo voy bailando por allí, con 5 años o 6. Y entonces de pronto me paro delante de una estatua, hace un encadenado y yo de pronto aparezco vestida de princesa con esos disfraces horrorosos de los años 70. Y allí pues sigo danzando y bailando, que ya creo que esta vertiente del cine ya estaba muy potenciada por mi padre. Yo me di cuenta enseguida que me gustaba mucho el cine, pero efectivamente, como no tenía referentes, como los referentes eran tan poquitos y tan puntuales, enseguida pensé, bueno, voy a ser actriz, porque era lo único que pensábamos las mujeres que podíamos ser, ¿no? En los años 70, yo nací en el 68, bueno, pues estamos hablando del año 76, de tener 8 o 10 años,
pensé, voy a ser actriz. Y de pronto tenía una compañera en el colegio que también le gustaba mucho este tema. Y de pronto las dos descubrimos que había una figura que nos gustaba más, que era la figura de la directora de cine, de la que estaba detrás de la cámara, de la que contaba historias, porque realmente lo que queríamos era contar historias. Bueno, tengo que decir que el mundo habrá agradecido mucho que yo no haya sido actriz y haya sido directora, porque realmente como actriz no era Emma Vilarastau, para que nos entendamos. Pero bueno, entonces ahí empecé a descubrir lo que era dirigir, lo que era estar detrás de la cámara, siempre con referentes masculinos. De pronto empezaron a aparecer algunos referentes femeninos. Me acuerdo, por ejemplo, del referente de Pilar Miró, me acuerdo, pero muy poquitos referentes femeninos que podíamos tener. Josefina Molina, Pilar Miró, de directoras así europeas estaba Chantal Akerman, Agnès Varda, estaban algunas, pero muy puntuales. Y era muy complicado encontrar referentes. Con lo cual empezamos a hacer cine, casi todas las que empezaron de mi generación, sin saber muy bien qué es lo que estábamos planteando y haciendo una cosa que realmente no existía, o existía muy poquito, o teníamos muy poca visibilidad. Y antes estabas hablando de CIMA, y justamente CIMA, no sé si era una de las preguntas que me querías hacer, pero CIMA surgió porque justamente habían hecho una multinacional, había hecho una muestra de cortometrajes de directores noveles apadrinados por directores más veteranos. Me acuerdo que entre los que apadrinaban estaba Díaz Luna, estaban directores así muy importantes, y había gente más de nuestra generación, un pelín más jóvenes incluso, y de pronto vimos que no había ninguna mujer. Entonces rápidamente muchas de nosotras llamamos y dijimos, oye, ¿por qué no hay mujeres aquí? Y nos dijeron una de las frases famosas que siempre tenemos que oír las mujeres, que es que no hay. Y dices, ¿cómo que es que no hay? Desde encima queríamos hacer un premio que se llamaba Es que no hay, porque es que era como una broma. ¿Cómo que es que no hay? Perdona. Estaba Isabel Cochet, estaba Itziar Bollaín, estaba yo, estaba Chus Gutiérrez, mujeres de diferentes generaciones, María Ripoll, Teresa de Pellegrí, mujeres que teníamos, las que ahora tenemos entre 50 y 60 y algo, y que estábamos allí haciendo cine, pero estábamos invisibilizadas completamente. ¿Y ahí fue, esto era hace unos 25 años. O sea, fuiste revolucionaria. Totalmente revolucionarias. ¿Valiente? Sí, y entonces ya todas habíamos hecho alguna película. Es decir, no es que fuéramos unas chicas que estábamos haciendo cortometrajes, ¿no? Todas habíamos hecho cine, estoy hablando de hace 20 años. Y entonces, bueno, recuerdo estar allí picando piedra todas y muy pendientes porque, aunque habíamos fundado CIMA, hacían un reportaje sobre los nuevos directores del cine español. Y de pronto veías que no había ninguna mujer. Y llamabas y decían, no, es que no hay. Y decía, bueno, perdona, ¿cómo que no hay? Es que estoy yo, está Itziar, está tal, Isabel, vamos todas a estrenar películas. Este año, o el año que viene, o el año anterior estrenamos una película. Y entonces te decían la segunda frase famosa, que es que no sois mediáticas. Entonces yo ya tenía la respuesta preparada, que era como, ¿cómo vamos a ser mediáticas si no nos hacéis ni caso? Si cuando os decimos que estamos aquí, nos decís es que no hay. Y entonces ya la tercera frase, que era la de cuando ya se encontraban como de, ay, madre, ¿y ahora qué le cuento al señor? Es que llamado a tus compañeras y no querían salir. Y siempre todas decíamos, perdona, nos hemos organizado, hemos fundado una asociación de mujeres cineastas, estamos todas súper atentas para que cuando nos llaméis, para estar en cualquier parte, estar ahí. O sea que no me digas que no han querido estar mis compañeras. Es que a ti no se te ha ocurrido llamarlas. Y poco a poco, con esta lucha, logramos estar y que nos tuvieran en cuenta. Todo esto se tradujo en que todas estas mujeres, que somos de los 60 y principios de los 70, estuvimos allí para ser referentes de las que ahora tienen 38, 40, 45, y que ya empezaron a ver que estábamos ahí. Desde Carla Simón hasta Belén Funes, tantas mujeres que están ahora empezando y que están ahora Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa y todas las mujeres que estamos ahí ahora, que están ahí ahora haciendo, no empezando, porque muchas de ellas ya están muy consolidadas y las que están apareciendo ahora. A eso también se le unió la aparición de las escuelas, de las universidades de cine. En nuestra época no existía, yo estudié Historia del Arte
Es decir, no existía SCAC, no existían las universidades. Yo soy profesora en Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, aquí estoy con mis primos, de SADE, y también la Pompeu. Todas estas universidades están, la UB, tan espectaculares, la UAB, que están haciendo ahora un gran trabajo de formación de mujeres. Aunque seguimos estando ahí, con este problema de lograr llegar a este 50%. Ahora hablamos porque tanto desde CIMA como también desde la presidencia de la Academia de Cine Catalán habéis trabajado muchísimo, ¿no?, para visibilizar a la mujer y también a través de esta revolución que hubo con el tema del Me Too, ¿no?, en el cine. Totalmente. De Estados Unidos. Después de CIMA, aquí en Cataluña, dado que somos quizás los que tenemos una industria más potente, tengamos en cuenta la presencia que tenemos a nivel estatal, y esto es gracias a las ayudas que tenemos de la ICEC, de la Consellería de Cultura, también de 3CAT. Cuesta decir TV3, todavía digo TV3, ya sé que sois 3CAT, pero bueno, las ayudas que tenemos de 3CAT, todo el apoyo que estamos recibiendo por parte del sector. Entonces, como la industria catalana era quizás la más potente dentro del Estado español, aquí en Cataluña se fundó Dones Visuals, que están haciendo un trabajo espectacular, muy, muy bueno. Yo ahora soy de Dones Visuals, soy de CIMA, pero que también soy de Dones Visuals. Están haciendo cosas muy interesantes, porque realmente hacía falta que aquí en Cataluña también pusiéramos un poco la carne en el asador y nos pusiéramos a luchar por todo esto. Desde la academia estamos luchando con dos frentes muy importantes los dos. Por un lado, la presencia de la mujer en el audiovisual, la diversidad en general, también la lucha y la defensa del cine en catalán, que creemos que es muy importante. Nosotros tenemos premios para cine en catalán, no en catalán, que sea en castellano, en inglés, en francés, da igual. Pero sí que creemos que tenemos que defender nuestra lengua, que tenemos que defender una lengua que es minoritaria, que si no será completamente aplastada por cuestiones de negocio, por cuestiones de que realmente decirles que será más comercial si lo hago en una lengua que sea más mayoritaria. Tenemos que defender las lenguas también minoritarias, sobre todo porque son las nuestras, y también, y en este sentido hablo del catalán, pero también podría hablar del gallego, del euskera o de lenguas que hay en toda Europa, y también porque es una riqueza. Las lenguas, igual que las mujeres, también somos una riqueza, básicamente porque somos el 50% de la población, también tenemos que defender esto. Entonces, desde la academia hemos estado luchando en estos dos frentes muy, muy fuertemente, y también hemos estado luchando, ahora que hablabas del Me Too, por hemos fundado pioneras en Europa, el Departamento contra los Abusos. Luego, más adelante, nos invitaron, no, porque por mí, como si hubiera uno en cada esquina, me parecería maravilloso, pero desde la Academia Española también hicieron un departamento. Pero nosotros fuimos los pioneros en fundar este departamento, en el cual tenemos una asesoría jurídica, una asesoría psicológica para las mujeres del sector audiovisual y de las artes escénicas que hayan tenido alguna situación de abuso, de acoso, de sentirse en un rodaje en el cual se producen situaciones tan íntimas, y ya no solo detrás de la cámara también, sino delante de la cámara, sobre todo la figura del coordinador de intimidad, que ahora está en todas las películas, y también la importancia que tiene que puedan tener un ámbito en el cual se puedan sentir seguras, que puedan coger un teléfono, que puedan asesorarse. Nosotros no haremos de jueces porque no somos jueces, pero sí que tenemos una abogada, tenemos una psicóloga, que pueden orientarlas hacia dónde pueden ir, qué pueden hacer, cómo pueden denunciar, si han encontrado una situación incómoda ellas mismas o la han visto. Y esto, la verdad es que ha sido muy importante sobre todo para generar seguridad, para saber que no estamos solas y que es muy importante. Y muy bien recibido en este caso por el sector, además, ¿no?, que habéis presentado este protocolo, ¿no? Estuvimos trabajando en más de un año en un protocolo, junto con la Generalitat, con el Ayuntamiento, con todos los que nos han ayudado a crear este departamento. Hemos creado un protocolo que esperemos que sea de obligatoria cumplimiento en todos los rodajes. También estamos actualmente haciendo formaciones en las universidades, en las escuelas,
y en las productoras que nos lo piden. Hemos creado la figura de una referente dentro de los rodajes, al cual las personas que sientan que se encuentran en una situación incómoda o una situación de vulnerabilidad de algún tipo, puedan ir a esta persona, que es la persona referente dentro del rodaje, y pueda hablar con esta persona y decirle, oye, ¿qué puedo hacer? Y creo que todo esto es muy importante. Y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir apostando por ayudar y por destapar todos los casos posibles. En el mundo del cine, en el mundo del audiovisual, en el mundo de la empresa, en el mundo de la universidad también, que es muy importante, y en todos los ámbitos. Creo que es imprescindible. Judit, nos queda nada, un minuto, yo tengo Nada, un montón nada. de preguntas, o Sí, sea sí. que dos preguntas muy Y yo que hablo cortas. poco también. Una es, a mí me gustaría, tú siempre has puesto en el centro de tus películas a la mujer, sus fortalezas, sus sensibilidades, sus contradicciones, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la mujer? ¿Qué mirada tienes tú en este sentido, ¿no? En estos últimos años? A ver, tenemos mucho trabajo Sí. aún por hacer, en todos los sentidos. Tenemos muchísimo trabajo y como tú me estás concretamente preguntando delante de la cámara, las mujeres como actrices, las mujeres como... realmente hay mucho trabajo que hacer. Pero es que hay mucho trabajo que hacer también porque lo que no queremos, creo, las mujeres es que se nos encasille dentro del cine de mujeres. Las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa. Y eso es el que se nos encasille dentro de un cine más intimista, más de mujer. A ver, igual habrá otra mujer directora que te dirá otra cosa, pero para mí no es la manera. Las mujeres hemos de ser capaces y somos capaces. Las mujeres hacemos comedia, las mujeres hacemos películas de presupuestos pequeños, de presupuestos medianos, de presupuestos gigantes. Las mujeres, mira tú, Catherine Bigelow, sin ir más lejos, que ganó el Oscar. Las mujeres hacemos drama, hacemos comedia. Tenemos que ser capaces de hacer terror. Hay mujeres haciendo terror ahora maravillosamente. No es algo habitual ni que estemos acostumbrados, pero realmente no podemos permitir que se nos encasille dentro del cine mal llamado de mujeres. Es este cine más intimista que habla de temas de mujeres, no necesariamente. Las mujeres somos creadoras, somos artistas, estamos en un mundo cultural muy potente como es el del audiovisual y que creo que tenemos que ser capaces de afrontar cualquier reto. Yo, Judit, después de escucharte, y seguramente esto lo compartiremos todo el público, estoy súper contenta que estés en el mundo del cine, en el mundo audiovisual, con esta fuerza, con este espíritu, con estas ganas de seguir batallando para abrir puertas a todas las personas, pero obviamente a esta parte de mujeres que todavía nos queda mucho camino que recorrer. Muchas gracias. Nací el 14 de julio, día de la Revolución Francesa del 68, que es un año muy revolucionario. Ya te vi, claro. Con lo cual No podía ya ser no de otra había manera. otra opción. Y encima Judith, que le cortó el cuello a Holofernes. Quiero decir, ya era como de que no. Tenías todos los números. Felicidades. Gracias. Muy bien. Gracias, Judit. Gracias, Carmen. Gracias.